que son para prestarle atención, cercanas al 10%, 15%, 20% en algunos casos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que vamos a tratar durante un procedimiento y sabemos que la posibilidad de déficit neurológico orilla al 50%, bueno, tenemos que tratar de arbitrar todos los medios que estén a nuestro alcance de manera tal de tratar de disminuir la posibilidad de que ese paciente quede con déficit neurológico. La verdad que hace muchos, muchos años, cuando se empezó a hacer cirugía cardiovascular, el éxito radicaba en que el paciente saliera vivo de quirófano. Entonces salía vivo de quirófano y todos festejábamos y era un éxito. La realidad es que hoy, afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes salen vivos de quirófano, pero eso nos obliga a cambiar nuestra atención hacia otro objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El déficit neurológico. Entonces, si nosotros sacamos un paciente vivo, pero después ese paciente no puede hablar, no puede ver, no puede ir a la escuela, apenas puede caminar, y la verdad que la cirugía no fue muy exitosa. ¿Y cuál es la causa de ese déficit neurológico? Bueno, la realidad es que no lo tenemos muy claro. Probablemente es multifactorial. Muchos de los pacientes que entran a quirófano tienen una circulación anómala, ya entran con algunas lesiones neurológicas, algunos de ellos. Y después, bueno, está el cirujano, estamos nosotros con la anestesia y las drogas anestésicas, y están ustedes con la perfusión. Entonces, la realidad es que todos tendríamos que tratar de revisar lo que hacemos de manera tal de poder hacer el mejor trabajo posible y disminuir al mínimo las posibilidades de ese déficit neurológico. Y en un editorial muy interesante que salió poco tiempo después, del cual salió esta nota que les hablaba, que decía que las drogas anestésicas eran las responsables de daño neurológico, salió esta editorial de la anestesia pediátrica que decía que no eran tanto las drogas anestésicas que eran una amenaza para el cerebro de los pacientes, sino los anestesiólogos que las administrábamos. Y un poco hay algo de verdad en estas cuestiones. Entonces, yo tengo un paciente y tengo ciertos parámetros para ir midiendo y yo tengo que tratar de mantener esos parámetros para asegurarme de que la perfusión cerebral sea la adecuada. Yo les pregunto a ustedes, y pueden, si quieren, desmutearse, ¿cuáles son los parámetros que ustedes vigilan durante una perfusión o ven que nosotros vigilamos durante una anestesia a los efectos de asegurar que el cerebro de ese paciente está bien perfundido? Los escucho, si quieren opinar. Hola, ¿qué tal? Y básicamente el tema de la repercusión que tenés con la oxigenación, monitoreo de la oxigenación, de la saturación mixta, evaluación de los flujos, las bombas que tenés, si están en condiciones, si están bien evaluadas, los gases anestésicos que usás en bomba. Como vos decís, todo va a depender de la estrategia general que se vaya a hacer con el equipo. La tendencia es que la interacción entre el anestesista y el perfusionista es vital, más que con el cirujano. El cirujano va a intentar desarrollar una técnica, pero el proceso del cuidado del paciente va a pasar por anestesia y perfusión. Creo que Excelente. más o menos. Sí, clarísimo, Roberto. Lo que vos decís es Hola 100% Martín, serio. ¿qué Sí, tal? Buenas noches, perdón que interrumpa. Soy Ignacio Cravero, hola Robert, todo el resto de mis colegas. hola Ignacio. Nosotros estamos en puedo seguir hablando, perdón, ¿verdad? Sí, por supuesto. Gracias. Nosotros estamos en el nordeste, estamos aquí en el Chaco. Yo vivo en Corrientes. Nadie entiende por qué vivo en Corrientes y trabajo en el Chaco, pero bueno, no importa. Es así, es como trabajar en Avellaneda y vivir en Buenos Aires. Tampoco lo entienden acá porque no entienden lo que es el riachuelo ni nada de eso, pero no importa. Nosotros no tenemos elementos más que los de la mesa de anestesia, eh, que ya conoces vos porque sos anestesiólogo, de manera que tenemos saturación, tenemos capnografía, tenemos todas esas cosas. Entonces voy a lo clínico, a lo que la reina madre nos enseñó, ¿cierto? Que es
PCO2 medianamente aceptable, 35, no llegar a 50 desde luego, pero 35, 40, que me dé una autorregulación. Yo hago adultos, doc, no Bien, hago pediátricos, de manera que bien. tengo una ventaja, pero por ahí recibo pacientes donde hacemos cuestiones de adultos y descubrimos cuestiones pediátricas, un retorno venoso anómalo, eh, tenemos problemas de retorno y empezamos a investigar y yo digo, che, fíjate, no tiene una CIA. Bueno, cosas que suceden, ¿vio? Nosotros internamente sabemos que por ahí no están muy bien investigados nuestros pacientes adultos, hablo, ¿eh? Adultos. Entonces, por ahí pongamos que los muchachos son deglutores de patología que no Sí, investigan. cosas que se pasan. Pero Entonces, bueno, ustedes mencionaron, perfecto, la saturación, mencionaron la CO2, mencionaron los gases, y todo eso está muy bien y son cosas a las cuales hay que prestarles atención. La realidad es que los anestesiólogos le prestamos atención a todo eso, pero eh, enfocamos nuestra atención principalmente a la presión arterial, además de todo lo que ustedes dijeron, como una medida más inmediata y en tiempo real de lo que está sucediendo con el flujo de nuestros pacientes. Porque todo lo demás es verdad y hay que monitorizarlo, pero viene como un poquito desfasado. Y lo de la autorregulación también, que es un concepto que todos nosotros conocemos y tenemos muy claro, que se acuñó en el 74, para cerebros normales y en ciertas condiciones especiales. Pero la realidad es que las condiciones en las cuales nosotros trabajamos y hacemos cirugía cardiovascular distan mucho en ocasiones de ser las condiciones fisiológicas del paciente en las cuales funciona esa autorregulación, porque manejamos a veces valores de CO2 que distan mucho de lo normal, temperaturas que distan mucho de lo normal, y así con casi todos los parámetros fisiológicos que podemos ir mencionando. Lamentablemente, los anestesiólogos pediátricos creen que tener una presión normal asegura una buena perfusión cerebral. Y esto dista mucho de ser la realidad, por varios motivos. En primer lugar, nosotros en pediatría, sobre todo en pacientes neonatos y pacientes pequeños, si bien tenemos tablas, no tenemos del todo claro cuáles son los valores de presión normal que nuestro paciente tiene que manejar. Por otro lado, hay ocasiones en las cuales nosotros podemos tener un paciente que tiene normopresión, que tiene valores normales de presión, y estar en shock. O por el contrario, estar con valores elevados de presión arterial y estar en shock, porque el flujo que tiene está mal distribuido. Por último, nosotros sabemos que los valores de presión arterial se obtienen a partir de la sumatoria de circuitos que están en paralelo. Y yo, por ejemplo, si tengo una cánula en la vena cava superior mal puesta, voy a tener un aumento en la resistencia de mi circuito cerebral y por ende voy a tener un aumento de la presión. Entonces yo voy a ver mi manómetro y voy a decir, uy, mirá, qué linda presión tengo. Y sin embargo, el flujo cerebral va a estar disminuido y ese cerebro va a estar sufriendo. Con esto yo no quiero decir que no tengo que darle bola a la presión ni darle bola a todas las cosas que ustedes dijeron, porque le tengo que prestar atención y lo tengo que monitorizar. Pero sí el concepto de que la única forma de saber cómo está perfundiendo el cerebro del paciente al cual yo estoy cuidando es medir lo que está pasando en la perfusión a nivel local cerebral. Es la única manera, no tengo otra alternativa. Y para eso, afortunadamente, llega este monitor que es el NIRS. ¿Qué quiere decir NIRS? Espectroscopía cercana al infrarrojo. Ustedes saben que toda onda electromagnética, y la luz es una onda electromagnética, tiene características propias de frecuencia y de amplitud. El NIRS funciona en una longitud de onda
cercano al infrarrojo. ¿Y por qué se elige esa longitud de onda? ¿Por qué se elige ese valor y no otro? Por dos motivos. El primer motivo es que nosotros necesitamos una luz que sea capaz de atravesar el cráneo. Si yo pongo una luz violeta, no atraviesa el cráneo. Si pongo una luz roja, no atraviesa el cráneo. Pero si yo pongo una luz que está cercano al campo infrarrojo, esa luz sí atraviesa el cráneo. Acá, arriba a la derecha, pueden ver en la pantalla una foto que tomamos nosotros. Esto es un cráneo. Pusimos una luz blanca del otro lado y sacamos una foto del lado interno del cráneo. Como pueden ver, lo que se observa es una luz similar a la luz que emite el MIRS. Es la única longitud de onda que puede atravesar los tejidos y volver y podemos medir. El primer motivo entonces es ese. Y el segundo motivo es que es una luz que es absorbida por la hemoglobina, tanto oxigenada como deoxigenada, y no es absorbida por otros cromóforos. ¿Qué es un cromóforo? Un cromóforo es una molécula que al absorber la luz cambia de color. Y nosotros podemos ver ese cambio. La hemoglobina es un cromóforo, la mioglobina, la melanina. Ustedes saben que la hemoglobina oxigenada absorbe la luz de una forma diferente a la hemoglobina que no está oxigenada. Nosotros podemos ver que cuando la hemoglobina tiene oxígeno, la luz pega y rebota y por eso la vemos tan brillante. Mientras que la hemoglobina que está deoxigenada, que no tiene oxígeno, absorbe la luz y la mantiene y por eso la vemos más oscura. Entonces, este aparato lo que puede hacer es emitir dos longitudes de onda cercanas al infrarrojo diferentes y mediante un cálculo matemático sabe cuánta luz es absorbida por la hemoglobina oxigenada, cuánta luz es absorbida por la hemoglobina deoxigenada, y en virtud de ello me va a arrojar el valor de la saturación tisular en ese momento en el lugar en donde yo coloco el parche. ¿Cómo funciona esto? Ustedes, si emiten una luz a través de un tejido, esa luz va a atravesar en parte y en parte va a ser absorbida por ese tejido. Y esa absorción va a estar en función de tres factores principalmente. El primero, la distancia. Cuanto mayor recorrido tenga que hacer esa de luz, más va a ser absorbido. En segunda medida, por la concentración de moléculas que haya en ese tejido. Cuanto mayor concentración de moléculas haya, mayor absorción va a haber. Y por último, por una variable que se llama coeficiente de absorción molar. Esa es la capacidad que tiene esa molécula de absorber la luz. La hemoglobina sin oxígeno absorbe mayor cantidad de luz y la hemoglobina sin oxígeno absorbe menos cantidad de luz. En virtud de esos tres factores, nosotros vamos a emitir un haz de luz de una intensidad conocida y del otro lado vamos a recoger ese mismo haz de luz y la atenuación va a estar en función de esos tres factores: la longitud, la concentración de ese cromóforo y por último el coeficiente de absorción molar. Ustedes habrán visto esta imagen en la cual uno emite un haz de luz y el haz de luz hace una comba y vuelve a la superficie en donde va a pegar en un receptor y ahí vamos a poder hacer el cálculo de cuánto fue atenuado ese haz de luz en su camino. Esto en realidad no es tan así, no es que pegue una comba como si lo hubiera